El tercer secreto de Fátima. El mensaje publicado en el año 2000 por el cardenal Sodano. No fue el texto completo del secreto, por la entrevista de Juan Pablo II en Fulda, Alemania, donde el Papa habló de muchos elementos que no estaban en el secreto revelado. Recopilando la información de quienes, si leyeron el tercer secreto de Fátima, se puede afirmar que el tercer secreto de Fátima está relacionado con una exhortación e invitación a la penitencia, a la conversión, a la oración y reparación, al respeto a la liturgia y a la Santa Eucaristía, al rezo del Santo Rosario y la consagración del mundo y de Rusia al corazón inmaculado de María como último remedio y refugio seguro para las almas y para que haya un periodo de paz. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la pérdida de la fe, la gran apostasía que conducirá al mundo moderno a la negación de Dios y al cisma de la Iglesia. Apostasía que será llevada a cabo por la llegada de un falso papa y una falsa iglesia, quien predicará un evangelio distinto y atacará los dogmas de fe, creando división entre cardenales, obispos y sacerdotes, quienes estarán apartados de la verdad de Cristo y del evangelio. El tercer secreto de Fátima está relacionado con el misterio de la iniquidad, la infiltración y la llegada de Satanás al vértice de la Iglesia con ayuda de la masonería eclesiástica, el lobo disfrazado de una falsa humildad que se mostrará como un manso cordero, pero hablará como serpiente, que entrarán no por la puerta de las ovejas, sino por la cerca, de un falso y arreglado cónclave, el lobo que será subido por un complot de cardenales de la masonería eclesiástica. El lobo que está bajo el control total de Satanás, el falso vicario de Cristo que no confirmará en la fe, pero sí utilizará la falsa autoridad del ministerio petrino para destruir la Iglesia y la doctrina bimilenaria, lo cual ya se ha cumplido. El tercer secreto de Fátima está relacionado con el ataque de Satanás a la Iglesia, al matrimonio y a la familia, el enemigo de las almas que solo vino para matar, dividir y destruir. Buscará siempre apartar las almas de la verdad de Cristo y del Evangelio porque sabe que le queda poco tiempo. También está relacionado con la batalla entre el gran dragón y los descendientes de la mujer vestida de sol, la Santísima Virgen María, quien aplastará su muy orgullosa cabeza. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la impostura del anticristo religioso que incitará a la adoración del hombre por encima de Dios y cambiará la liturgia para destruir la Eucaristía y en su lugar colocar un falso ídolo donde echará por tierra la verdad, un ídolo para ser adorado que representará la madre tierra y la naturaleza. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la gran prueba de fe por la cual debemos pasar todos los bautizados católicos para permanecer fieles a la verdad y a la doctrina y el magisterio de la Iglesia, doctrina que será atacada por el hombre inicuo que se sentará en el trono de Pedro y que solo buscará ser reconocido y adorado como el más humilde y el mejor de los pontífices. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la apostasía de la Iglesia y la pérdida de la fe de cardenales, obispos y sacerdotes, que servirán a las políticas de la masonería eclesiástica y del nuevo orden mundial, promulgando blasfemias y herejías contra nuestro Señor y nuestra Madre Santísima. También está relacionado con el pecado del homosexualismo y pederastia de cardenales, obispos y sacerdotes que se han convertido en estrellas errantes y pastizales de Asmodeo, que Satanás ha derribado y engañados bajo el ropaje de una falsa misericordia y una laxitud con el pecado. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, será destruida y quedará en ruinas. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la abolición de la Santa Eucaristía, el horrible sacrilegio, en el cual Jesús ya no estará presente en los agrarios, se realizará la traición a Jesús y al Santo Evangelio y se modificará la liturgia para acoger la doctrina protestante, ya no será el sacrificio de Cristo, sino el recuerdo de la última cena que bajo el pretexto del ecumenismo formaran una falsa iglesia, ecuménica, ecológica y universal, la anti-iglesia y el anti-evangelio, liderado por el falso profeta que ha usurpado el trono de Pedro. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la negación del infierno, del purgatorio, de los mandamientos y de los dogmas de fe, promovido por el falso papa y algunos jerarcas de la Iglesia, así como la legalización del aborto y de la eutanasia, el adulterio, la aceptación y legitimación de la falsa ideología de género y la sodomía, que serán la última rebelión del ser humano contra su propia naturaleza. El tercer secreto de Fátima está relacionado con el juicio y el castigo que Dios permitirá por medio de la expansión y el resurgimiento del dragón rojo a través del comunismo, del islamismo, el ateísmo y las falsas ideologías modernistas que esparcirán sus errores por Europa y por todo el mundo, haciendo profanaciones, sacrilegios, destruyendo y quemando templos, crucifijos e imágenes y la persecución sangrienta a los cristianos.
El tercer secreto de Fátima está relacionado con el martirio del verdadero Papa, quien fue amenazado para que renunciara y ha estado en el silencio y en la oración, y los cardenales, sacerdotes y fieles a Cristo y al Evangelio quienes formaran un pequeño rebaño custodiado por nuestra Madre y junto con los laicos quienes rescataran la Iglesia de la apostasía, se convertirán en los apóstoles de los últimos tiempos, entregarán su vida como sacrificio por la Iglesia y por la humanidad. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la instauración de un nuevo orden mundial, el control de la política, la economía y la religión para reducir la población e instaurar el reinado del anticristo. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la aparición de plagas de langostas, ríos y mares de color sangre y nuevas enfermedades, epidemias que se convertirán en pandemias, pestes y hambruna. También está relacionado con el movimiento del eje terrestre y la muerte de millones de personas por la inundación de los océanos. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la Tercera Guerra Mundial, con la destrucción de las ciudades con terremotos y cataclismos desencadenados por la utilización de las bombas nucleares. Con la aniquilación de muchos países y de millones de personas que serán arrasados por la guerra y la utilización de nuevas armas de destrucción masiva creadas por la ciencia al servicio de la muerte y del mal. El tercer secreto de Fátima está relacionado con la llegada de las dos bestias, el falso profeta, el anticristo religioso disfrazado de papa que tendrá la mirada de Satanás y el anticristo político que se proclamará como Mesías y que será aceptado por Israel, quienes conformarán la falsa iglesia ecuménica y promulgarán un falso Cristo y un falso evangelio para la condenación de las almas. El tercer secreto de Fátima está relacionado con el segundo Pentecostés, que llevará a la humanidad al reconocimiento de Dios, por medio del aviso, la cruz luminosa que iluminará las conciencias de la humanidad como regalo de la divina misericordia y llevará a la conversión masiva de millones de personas y fortalecerá a los apóstoles de los últimos tiempos para entregar su vida por Cristo y por el Santo Evangelio. El tercer secreto de Fátima está relacionado con el sol y las lunas rojas, así como el gran milagro, la señal visible que quedará en los lugares de apariciones marianas, donde toda la humanidad sabrá que Dios existe y tendrá que decidir entre Dios y Satanás y recordará que Dios pronto vendrá y pondrá fin a esta era de perversión y de maldad a través del reinado eucarístico. El tercer secreto de Fátima está relacionado con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el refugio de las almas en medio de la oscuridad y la confusión, así como la derrota y la destrucción del falso profeta y el anticristo y todos sus seguidores que serán sepultados en los abismos del infierno. El tercer secreto de Fátima está relacionado con el nuevo milenio, el paraíso y la tierra restaurada que será un reino eucarístico, el reinado del corazón inmaculado de Jesús y de María, la llama del amor santo y divino, donde solo quedará una tercera parte de la humanidad y la aniquilación de todas las sectas y los enemigos de Dios que no se hayan convertido a Cristo y al Evangelio. En Portugal siempre será conservado el dogma de la